Listo, Inges. Entonces, ahí estamos listos para iniciar. Miren, este es el laboratorio, como les decía, nos pide trabajar en la configuración que ya hemos realizado. Déjenme ver si es que puedo cambiar esto y hacer un poquitín. Recuerden que el Packet Tracer nos puede aceptar unas etiquetas básicas de HTML. El propósito de hacer un poquito más grande esto, ¿no? Sobre No me todo el llegó, tema de la configuración. Algo me decían, Inges. no me llegó el correo. ¿Sí le llegó o no? No, no me llegó. No le llegó. Ah, mire usted. Puede revisar por si acaso podría chequearle la carpeta de spam, Inge. No, no está en los spam, también ya revisé. Así, qué raro. Tal vez lo envié mal. Déjeme ver. Y les llegó el correo anterior, el primer laboratorio. El de la semana anterior, sí. Déjeme chequear tal vez. Un segundo, veamos. Veamos. Fíjese que solo para confirmar el correo. ¿Cuál es su correo, Inge? Es villacres@bolivarianos.edu.es. Estamos, ¿no? Ya. Bueno, entonces les decía, recuerden que el Packet Tracer les comentaba, añade o la posibilidad de poder utilizar algunas etiquetas de HTML y pueden enriquecer toda la topología y todo lo que los clientes van a visualizar. Nos pide, fíjense, trabajar en la configuración inicial de router y de switch, añadiendo un poco el tema de seguridad en los dispositivos switch y aplicar el tema de recuperación. Bien, iniciemos por esta última parte de probar características. Resulta, les decía que el- la, la- la forma en la que se establece el licenciamiento ha cambiado un poco. No un poco, en realidad ha cambiado mucho. Y, por ejemplo, vamos a ingresar al equipo. Fíjense que normalmente esto no es correcto porque el equipo no tiene, al menos en estas versiones, no tienen una configuración vía web. Entonces, usualmente lo que necesitamos es una máquina con un cable de consola que nos permita llegar a la administración del equipo, es decir, hacer una sesión de terminal. Y ahí sí ya podemos ingresar a nuestro equipo. Sería lo correcto con una máquina, la facilidad y digamos, la costumbre de ingresar a la línea de comandos por el router mismo es que a veces no lo hacemos por acá, pero esto sería lo adecuado. Entonces, fíjense que si es que nos vamos al modo enable, los routers, dicho sea de paso, los equipos no tienen ninguna configuración, ¿no? Todo está en blanco como equipos nuevos. De hecho, cuando usted recibe un equipo, una de las recomendaciones que se da al inicio, si es que usted puede eliminar la configuración, es decir, si es un equipo que tiene que restablecerlo en sentido de darle una utilidad, pero viene ya con una configuración previa, puede usted guardar la configuración, pero al equipo es como bueno reiniciarle, como resetearle, ¿no? Y una de las formas para hacer aquello, para que no exista ninguna ACL ni ningún puerto bloqueado, para que funcione correctamente, una de las formas es borrar el startup config. Entonces ingresa al modo de configuración global, perdón, al modo Excel, al modo con privilegios, y vamos a hacer un erase startup config. Haciendo el erase startup config, borramos la NVRAM. Y luego de eso hay que hacer un reload para que vuelva a cargarse el equipo. ¿Qué ganamos con eso? Nada más que si es que hubiera alguna configuración previa, la eliminamos para que nuestra configuración inicie desde cero, obviamente sacando el respaldo si fuese necesario hacerlo, ¿no? Entonces, miren, vamos al modo enable, ya no tenemos clave para nada. Y si hacemos un show license, uy, perdón, feature, miren, a partir de la versión 15, 12 hacia adelante de los sistemas operativos de red, usted tiene la posibilidad de activar las funcionalidades adicionales, las funcionalidades que tal vez no están en las versiones básicas. En esta versión en la que estamos viendo, si hacemos un show versión, podemos ver que lo que tenemos es la versión universal o el software con los componentes básicos para el funcionamiento de un router. Eso nos dice aquí, esta es la versión del sistema operativo.
Sin embargo, si es que quisiéramos activar otras características, necesitamos en el modo de licenciamiento actual ir indicándole a Cisco cuáles son esas características que deseamos añadir. Y para que eso suceda, Cisco nos va a pedir un numerito que se llama el UDI. Ese UDI está conformado por el número serial del dispositivo, además del identificador del producto de Cisco. Entonces, unidos esos elementos me dan el UDI y ese número es único para cada dispositivo. Esos son los números que debemos enviarles. Entramos a la página de Cisco y le decimos, miren, este es mi UDI, mi identificador del dispositivo único, y estas son las características que quiero adicionar. Cisco les va a mandar una licencia y con esa licencia se va a instalar y ya quedan activadas las nuevas funcionalidades. Ahora, antes de que eso suceda, nosotros podemos probar ciertas funcionalidades en el sentido de asegurarnos de que son válidas para nuestros propósitos. Entonces, nuevamente, si hacemos un Show License Future, me va a indicar cuáles son las características que tenemos y cuáles de estas están listas para hacer evaluación. Y además de que están listas para hacer evaluación, la idea es que podamos habilitarlas. Aquí no están habilitadas. Fíjense que el IP base, la parte básica de todos los comandos de esto, significa tener más o menos comandos de configuración, ¿no? Entonces, el conjunto de comandos básicos con los que funciona el dispositivo están ya instalados. Y si se fijan, están acá habilitados, no están en evaluación, están habilitados. Pero, por ejemplo, el security, el módulo de seguridad o la característica de seguridad, no está habilitado y sí está para que hagamos evaluación. La idea es completar el proceso de evaluación y después de eso decidir si se compra o no se compra la licencia. Vamos a ingresar al modo de configuración global, config terminal. Ingresamos al modo de configuración global después de pasar por el modo exec, si no, no habría cómo. Todo esto debería estar asegurado. De hecho, vamos a asegurarle, pero ahorita estamos con una configuración en cero, no tiene ninguna configuración el dispositivo. Entonces vamos a hacer, fíjese, License Boon Module, y aquí, después de Technology Package, vamos a ver cuáles son los módulos que tenemos para habilitar, los módulos que podemos probar y que no están probados en función de comprar la licencia. Habíamos dicho, escojamos de Security K9, perdón, fíjense, Security K9 y miren lo que nos sale. Toda la licencia o el conjunto de descripción de la licencia en términos de cuánto dura la prueba, en términos de las restricciones que tengo. Es un periodo de evaluación de 60 días que tenemos para hacer la prueba y después decidir si es que aplicamos o no aplicamos. Entonces vamos a aceptar el acuerdo que nos muestra y nos dice dos cosas. Use Glide y después aplique para que tenga efectos tenemos que reiniciar el equipo. Entonces hagamos un Glide. Uy, lo escribí mal, perdóname. Normalmente en los equipos físicos, cuando usted hace un control C, se va a terminar la búsqueda que está intentando hacer de una búsqueda de dominio. En el Packet Tracer y específicamente en mi teclado, que no es el teclado el que viene con esta máquina, esto no funciona bien. Pero esperemos un segundo que termine. Entonces, recapitulemos. Podemos probar las diferentes funcionalidades para no comprar. Esto usualmente en los equipos anteriores implicaba comprar nuevos equipos. Ahora ya no es necesario. Lo que hacemos es probar y ver si es que esas características funcionan y compramos la licencia. La licencia es un archivo .lic. Cisco nos va a decir, bueno, aquí está la licencia, descargamos la licencia, copiamos en un servidor de archivos, en una flash, y la ejecutamos. Ponemos install y el nombre de la licencia. Install, nombre de la licencia, y queda instalado. Dice que hagamos un write, fíjense, do write, y después hagamos un reload. Eduardo, una pregunta. ¿Eso se compra aparte del router o del switch? La licencia para seguridad.
no viene integrada. Depende, cuando se hace la compra, uno escoge qué características quiere habilitadas en el sistema operativo. Puede ya de entrada, cuando compra, decir, yo ya quiero que venga habilitada todo el módulo de seguridad. O puede ser Ya. que no. Si no viene habilitada, después toca comprar la licencia. Pero en el inicio, nosotros decidimos si queremos todas las funcionalidades o solo parte de las funcionalidades. Cuando uno compra el router, sí. Sí, Ah, así es. ya, Ujú. ya, ya, ya. De Sí, hecho, fíjense que el kit, el bundle para el CCNA1, en el caso o en el momento en el que ustedes como docentes y con sus instituciones decidan hacer la adquisición de equipos, ahora no es obligatorio. De hecho, esa es una de las ventajas, fíjese, que se tiene respecto de hacer academia y respecto de alcanzar las certificaciones CCNA1, 2, 3, incluso la certificación de la industria. Ventajas en el sentido de que no hay una obligatoriedad, no sé hasta cuándo, pero no hay una obligatoriedad actual de adquirir equipos. Digamos que si es que hay cómo hacerlo, siempre será lo mejor. Trabajar con el equipo, tener el equipo ahí, poder configurar, ver cómo funciona. Hay cosas que el simulador, por más excelente que sea, no va a poder compararse y siempre será adecuado y será bueno. Pero hay veces que no, esa no es una posibilidad por recursos y en fin, por varias cosas. No es una exigencia, ahora se puede completar los 3 SNA, usted puede ser academia, de hecho ustedes pertenecen a academias donde no ha sido una obligatoriedad comprar equipos. Pero el bundle recomendado es el router de la serie 4000, los switch Catalyst 2960, el wireless LAN controller y los cables de consola eh, para la conexión a la administración del switch. En esos equipos, lo recomendado es la parte base o básica de los sistemas, es decir, el IP base, que es el nombre de la versión del sistema operativo, que tiene las versiones básicas, digamos, de comandos. Básicas no significan pocas, son un montón de configuraciones, pero es lo que sirve para todo el CCNA. Si en algún momento desean ustedes adquirir equipos, el bundle del CCNA incluye eso, ¿no? Incluye 2 routers, incluye 2 switch, un wireless LAN controller, los cables de conexión. Y en términos de la imagen de los sistemas operativos, las imágenes bases son con las que se sale completamente bien con el CCNA 1, 2 y 3. ¿De acuerdo? Bueno. una última pregunta, Eduardo, así Ujú. rapidito. Eh, la diferencia del router switch con el wireless LAN controller, puede indicar. Yo le he Sí, escuchado mencionar varias veces ese el wireless LAN dispositivo. controller es un controlador fíjese, le voy a indicar el equipo por acá y le voy a comentar. Mire, em, este es el wireless LAN controller. Este, imagine que usted va ¿cómo lo decimos? A un aeropuerto o un centro comercial, ¿ya? Normalmente en el aeropuerto, en los centros comerciales o en los lugares donde se provee internet, pero hay varios puntos porque es muy grande, se tiene dos opciones para la gente que hace administración de redes. La una es que vaya configurando cada access point y cada access point sea independiente, tenga su configuración, su clave, su usuario, su esquema de red para que vaya proveyendo, lo cual implica que si hay que cambiar, tiene que barrerse todos los access points que haya. O lo otro es utilizar un wireless LAN controller, un controlador que hace que los access points tengan una base de donde se les entrega la configuración. Usted ya no se preocupa de configurar cada access point, sino que el wireless LAN controller es el que tiene la configuración y usted entrega información o entrega configuración a los access points. Digamos como la característica global. Eso involucra muchas más cosas, de que hay otros protocolos de seguridad, se crea un túnel para enviar la información, usted puede detectar access point intrusos, puede bajar access point intrusos, puede tener una administración global de todo el despliegue que tenga de los access point. Esos access point, los que se enlazan al wireless LAN controller, ya no funcionan por sí solos, no tienen una configuración independiente, sino que la configuración está centralizada. Este access point, perdón, el wireless LAN controller, se conecta con cable hacia un switch, por ejemplo. ¿De acuerdo? Deberíamos conectar el wireless LAN controller, viene conectado desde aquí, fíjese, gigabit Ethernet al switch. Ya no tengo conexión de gigabit Ethernet por ahora, pero
Y a partir de aquí voy conectando los wireless los access point de forma inalámbrica. Y este es el que hace el control de todos los access point, que ya no son autónomos, ¿no? Se crean túneles. La configuración de este equipo es una configuración vía web. Es decir, se añade el direccionamiento IP y se abre una web y a través de la web tenemos toda la posible configuración del wireless LAN controller. Así es como funciona en términos globales. Nosotros configuramos, pero no en el CCNA3 hacemos configuración de wireless LAN controller, no en este, pero esa es la forma en la que funcionan y esa es un poco la idea del wireless LAN controller. Listo, Eduardo, muchas gracias. Ya me quedo un Eh, poco más claro. Ajá. Eduardo, una consultita. Sí, Eh, en el mismo tema de la pregunta del compañero. Por ejemplo, en lo que se refiere a MikroTik se trabaja con un Castman, que el Castman va reduciendo, pero él es mediante, lo mejor es mediante cable, porque si se lo hace inalámbricamente, eso también como que le baja la capacidad, digamos, del enlace al tener dos enlaces. Uno enlace como cliente, digamos, como para los clientes que vienen hacia el AP y entre el AP y este, ¿cómo es? LAN controller. el wireless LAN controller. Ajá. Sí, tal vez no existiría también la posibilidad de conectar todos mediante red, digamos, mediante cable, y También, claro, sería controlado. también los de access point. Claro, o sea, por Sí, ejemplo, el claro. access point se conecta a la red en física, o sea, cableadamente, y de ahí se es controlado por el LAN, controller. Eh, claro, o sea, ver, aquí tenemos, por ejemplo, los access point. Hay dos tipos, normalmente los access point lightweight access point son los que no tienen su configuración propia. Claro, Entonces, estos van a emitir señal inalámbrica, ¿no? Los access point. sí, sí. Y de aquí le vamos a conectar acá, fíjese. Y de este wireless, oh, ya no tengo puertos, mire. No sé si yo puedo añadir puertos aquí. Déjenme ver. Depende un poco de la versión también, ¿no? No, pero en este módulo no, solo tengo uno. En esta Por versión de ejemplo, aquí, solo tengo uno. por ejemplo, bueno, yo he trabajado en la parte con MikroTik. MikroTik, por ejemplo, ese LAN controller sería mi router principal, digamos así, ¿ya? Y ese Ah, voy este, claro. al switch y del switch me conecto al otro AP para poderlo controlar, digamos así. Y de ahí lo puedo controlar mediante MAC o IP. Ah, claro, aquí también, sí, también podemos hacer eso. O sea, este podemos conectarle acá y establecer la conexión por acá. Sí, pero también podemos desde aquí conectarle a este. Desde este de aquí. Inalámbricamente, Ajá, también existe esa exacto. posibilidad. Sí, ajá. Ya, yo que sí, lo que pasa es que una vez, es que, entonces ahí, por ejemplo, mi pregunta sería, si es que lo hago inalámbricamente, eh, ¿no baja el rendimiento del AP? Sí, o sea, ahí implica muchísimas cosas como que tenga línea de vista, como de pronto el material por la que debe pasar la señal wireless. Sí, va, o sea, va a tener no problemas, pero no va a ser lo mismo, ¿no? No va a ser lo mismo. Es más que todo para situaciones en las que por cable tal vez es difícil o es más rápido solamente Sí. utilizar la conexión inalámbrica. Pero Ya. evidentemente va a verse afectada la señal dependiendo de qué hay en la mitad, ¿no? Mm, Claro. claro, claro, yo más iba porque al final el AP va a tener dos tipos de enlace, el uno enlace con el controlador y el otro con el cliente, entonces bajaría, sería como tener dos SSID, digamos así. Ah, claro, 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 también. Ah, yo pensé que estábamos hablando de obstrucciones así. Claro, este va a emitir un SSID abierto. Bueno, puede estar oculto también, pero normalmente ese está abierto a los usuarios que se conectan acá. Y aquí tiene otro que está oculto que es directo con Wireless LAN Control. Ya, ya, Ujú. listo, entonces sí, La sí. topología que más Sí, se lo utiliza tenemos es la igual. que usted comenta, es decir, desde acá yo vengo acá a mí o a mis access point, lightweight access point, y de ahí los controlo desde aquí. Pero Ya, también hay la otra posibilidad. genial. Gracias, es igual Right. entonces. Déjenme borrar este y ya. Entonces, fíjense, si volvemos acá a nuestro equipo,
y nos vamos al Show License Feature. Fíjense que ahora el security, el módulo está activado, ¿no? Entonces, ¿cuántos días? 60 días para empezar a hacer las pruebas que correspondan y verificar los comandos, es decir, estar de acuerdo en que cumple con las necesidades que se tienen y después de eso comprar la licencia. Esa es la forma de licenciamiento, es decir, ya no tiene que hacer una compra de todo el elemento o toda la imagen completa, sino solamente ir activando elementos. Hay una imagen que es universal y solo se van activando los elementos. Eso por una parte. Ahora, ¿qué les parece si nos entramos a configurarle? No hay mayor misterio, digamos, en la configuración respecto del router mismo. Para ir viendo lo que tenemos acá, fíjense. Nos pide que configuremos líneas de acceso. Entonces recuerden que toda la configuración desde el modo de configuración global. Vamos a la línea Line Console 0. Perdón, este Line Console 0 es la línea con la que estamos conectados físicamente, ¿no? Es decir, yo necesito estar ahí conectado a la consola para poder abrir la Line Console 0. Pongámosle un password. El password dice acá, fíjense, es Cisco 1. El login me va a aplicar el password. ¿A qué me refiero con esto? Es que yo podría tener usuarios locales. Fíjense que si es que nosotros creamos un usuario que, es decir, cuando alguien intente conectarse, no simplemente le diga ponga el password, sino que le va a pedir que ponga el password de un usuario que creemos. La forma de aplicar sería link local. Si aplicamos link local, ya no me va a coger esta clave, fíjense. Me va a coger la clave del usuario que hayamos creado. Eso lo vamos a hacer en nuestra próxima clase porque eso viene enlazado al tema de la configuración de todos los otros aspectos del router, pero nada más para comentar. Ahora, para que la clave que estamos añadiendo acá, Cisco 1, se aplique a la consola, debemos utilizar login, ¿de acuerdo? Habíamos dicho que el exec timeout también nos va a ayudar. Es variable la cantidad de minutos y segundos. Cuando haya inactividad, se va a bloquear y va a pedir nuevamente que se ponga la contraseña para ingresar al modo en el que estamos configurando. Line, fíjese, BTY. Password igual. Nos dice que el password sea Cisco 2. Login para aplicarlo. Y acá tenemos que hacer adicional un transport input. Recuerden, lo que usualmente se recomienda es aplicar o utilizar el protocolo seguro, SSH, no el protocolo Telnet, ¿de acuerdo? O podría aplicar los dos. Fíjense que usted se va a dar cuenta en el examen de práctica, cuando nos presentan una topología, nos van a pedir que configuremos con el protocolo no seguro. Lo recomendable es utilizar el protocolo seguro, pero para esa escena del examen de práctica nos van a pedir que configuremos con el protocolo no seguro, que sería Telnet, ¿no? Pero lo recomendable es SSH. Line aus, fíjese, lo mismo, password, Cisco 3 nos piden que pongamos. Login para aplicar, fíjense que nos faltó un exec timeout en el anterior. Pasémonos line bty. Exec timeout. Listo. ¿El BTY04 para qué era, Eduardo? Las líneas de consola remota, es decir, normalmente cuando le tenemos al router está en el centro de datos o está afuera, no está al lado de nosotros para conectarnos remotamente vía SSH. Ya. Conexión Sí, remota. sí, ya me acuerdo. Ujú. Ya, gracias. Ya. ¿Se acuerdan? Hasta ahí, fíjense que si nosotros hacemos un copy running config stall of config, de acuerdo, se va a grabar y si hacemos un show running config, miren que las claves son visibles. Este es el archivo de configuración, ¿no? Show running config me va a mostrar las líneas el archivo de configuración, pero las claves son visibles. ¿Cómo encriptábamos? ¿Recuerdan? ¿Cómo encriptamos estas claves? ¿Se recuerdan tal vez? Fíjense. ¿Cómo le hacíamos para encriptarlas? Para encriptar es el service. Entonces, desde el modo de configuración, Config, terminal. exacto, desde el modo de configuración global, hacemos un service password encryption.
Service Password Encryption me va a encriptar todas las claves que estaban en texto plano. Fíjense que ahorita tenemos conexión o clave para la conexión de consola, para la conexión remota y conexión auxiliar. Pero si alguien tiene esas claves, no está configurado todavía una clave para pasarme del modo usuario normal al modo con privilegios. En otras palabras, si es que hacemos por ejemplo, déjenme hacer copy y hagamos un AND y salgámonos. Miren, cuando ingreso ya me pide clave, o cuando trato de ingresar ya me pide clave al modo usuario. Y ya sabemos que si es con uno, pero cuando voy al modo enable no tiene clave. Y en el modo enable es donde está realmente la gran cantidad de comandos y donde puedo hacer configuración. Modo usuario es solo para probar conectividad, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo habilito una clave para el modo enable? ¿Recuerdan? Todo siempre desde el modo de configuración. Mira, Ujú. ¿cómo era el secret? Sí, sí, recuerden que había dos. Miren, enable y tenemos dos posibilidades. Enable password y enable secret. Enable secret es el preferido sobre enable password porque tiene un algoritmo de encriptación. Yo puedo configurar los dos, pero si está configurado los dos, me va a reconocer el router, me va a dar acceso si es que utilizo el password configurado con enable secret. ¿De acuerdo? Enable secret y me pide que sea class. Evidentemente es una clave muy corta, no hay un procedimiento para las claves que debe ser más segura la clave, caracteres y demás. Perdón. ¿Qué me dice acá? Fíjese para ir viendo por acá. Perdón. Todos los equipos deben tener nombre y el banner. Eso no tenemos. Ya pusimos el enable como class y las líneas de consola están habilitados. Debemos configurar ahora sí direccionamiento IP en las dos interfaces. Volvamos nuevamente y hagamos el nombre y el banner. Estamos en este router de aquí, fíjese. La red, déjenme moverle un ratito esto para que se pueda ver. Esta es la red que estaría en este segmento de red y acá está lo otro. Entonces abrámosle. Ahí estamos. Entonces, nombre, modo de configuración global, pongámosle hostname y aquí podemos ponerle router. Si ustedes quieren poner router Quito, es decir, la topología con los nombres como más ayude a la visualización, ¿no? Por ahora nada más que R1, el nombre del router ya cambió. Y asimismo hacemos un banner mode. Este banner mode me va a permitir mostrar el mensaje a los usuarios que se conecten. Nosotros por ahora estamos poniendo mensajes básicos, ¿no? Usuarios autorizados. Pero aquí podemos tener una descripción incluso para los usuarios que sí son autorizados, que se van a conectar usuarios autorizados, pero que queremos mostrarles qué hace ese router, cuál es la función que tiene el router. Y hagamos la configuración. Entonces, todo desde el modo de configuración global. ¿Qué interfaz es la que está acá? Fíjense que cuando le ponen acá podemos ver, esta es la Gigabit Ethernet 00 y esta es la Gigabit Ethernet 01. Desde el modo usuario he hecho un exit para salirme al modo usuario, al modo enable. Estaba en el modo de configuración global, estoy en el modo enable. El comando show es súper útil. El comando show me va a mostrar las configuraciones de partes específicas, de partes completas, me va a ayudar a poder saber cómo está mi configuración. Show IP Interface Brief. Este comando es lo mismo que hacer un Show IP Interface Brief, que me muestre un resumen del estado IP de las interfaces que tiene mi router. Lo que me dice es, fíjense, este router tiene 2 gigabit Ethernet, no tiene ninguna serial, solo tiene 2 gigabit Ethernet y ninguna tiene configuración. La 00 es esta de acá y la 01 es la de acá. Vamos al modo de configuración global otra vez y hagamos un interface gigabit Ethernet 00. Primero vamos a configurar la 00. Tengo, fíjense que IPv4 y IPv6. A nivel de IPv4, esta es la IP o la red, y a nivel de IPv6, esta es la red. Los gateway, me dice acá, siempre es la primera usable.
la primera usable de cada red. Y los DNS deben ser las últimas usables. Tenga eso en mente. Gateway la primera, DNS la última. Como estos son los gateway, de hecho, para esta red de acá, este puerto de aquí es el gateway, y para esta red de acá, el puerto de acá es el gateway, debemos coger la primera usable IPv4 e IPv6. Entonces, voy acá y vamos a hacer un description primero. No puede faltar. Link LAN. Si ya tiene un nombre de la LAN, le ponemos LAN, si no, 1024. A esa LAN está conectado. IP address para IPv4. ¿Cuál sería la de esta interfaz Ingress? Debe ser la primera usable. La 1.1. Sería 192.168.1.1 máscara 255, 255, 255, 0, ¿verdad? Correcto. Ahora, IPv6, perdón, IPv6, hay dos direcciones IPv6. Los equipos funcionan con la local y con la Global Unicast Address. En IPv6 nosotros tenemos conexión extremo-extremo. De hecho, fíjese que muchas aplicaciones que no eran posibles con IPv4 ya son posibles con IPv6 porque exigían conexión extremo-extremo. El tema de la firma, aplicaciones que necesitaban firmarse electrónicamente, pero de extremo a extremo, y que no funcionaban con IPv4, con IPv6 funcionan. Entonces, en IPv6 tenemos esta GUA, Global Unicast Address, y nosotros podemos llegar hacia los equipos terminales al otro extremo con esa Global Unicast Address. Pero no es obligatorio para trabajar internamente. De hecho, a nivel de IPv6 no es obligatorio tener la GUA, la Global Unicast Address, pero es obligatorio y no se puede trabajar si no se tiene una IP link local, una link local que me permita conectarme internamente. Yo puedo configurar las dos, pero si no configuro las dos, automáticamente se va a crear la link local. Fíjense, no vamos a configurar link local, pero configuremos la Global Unicast Address. La diferencia es hacer un IPv6 address y poner la IP que corresponda a la red IPv6. ¿Cuál sería esa red? ¿Cuál sería la primera usable de la red IPv6? ¿Qué dicen ellos? Esta de acá es la red IPv6. ¿Ya? La red IPv6 tiene un grupo de dígitos hexadecimales destinados a la red y otro grupo de dígitos hexadecimales destinados a la interfaz del dispositivo, la interfaz de red. En este caso, si se dan cuenta, este slash me está indicando que los primeros 64 dígitos hexadecimales son de red y los últimos son para la interfaz del dispositivo. Considerando esto, ¿cuál sería la IP usable, la primera IP usable para esta interfaz? Pues sería 2001, dos puntos, Ujú. DB8, dos puntos igualito. DB8, Dos ACAD. puntos acá, dos puntos, uno, Ujú. Ya. dos puntos. Aquí no recuerdo muy bien cómo los dos puntos era que los demás eran 00. Sí, ahí en la mitad, entre los dos puntos, están llenos de ceros. Así es. No se preocupen que lo vamos a detallar completamente en nuestra próxima clase, pero solo es acercándonos un poco a lo que sería IPv6. De hecho, fíjense que si lo vemos, la forma completa de escribir, si está definida completamente la dirección IP, aquí debería ir un Sería 0. 0 DB. Claro, 0 DB8, acá Acá, 0001, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ceros 1, 2, 3, 4 y y 1, el 2, 1. 3, 1. 1. Esta sería la dirección IP, la primera dirección IPv6 utilizable de esta red. Pero si se dan cuenta, aprenderse eso, y de hecho es como que muy grande, ¿no? Causa como que chutas. Comparado, imagínense, con la IPv4, pues la IPv4 era juego de niños, ¿no? Pero saben que en realidad la IPv6 es más fácil de manejar.
Ahora, se crearon dos formas de acortar esto un poco. La primera son los ceros iniciales y la segunda son los conjuntos de cero. Eso quiere decir que la primera regla dice, si usted ve un cero al inicio, bórrelo. Ya sabemos que ahí va un cero hasta Un completar los 0, cuatro correcto. dígitos. Entonces, donde haya cero al inicio, bórrelo porque ya sabemos que ahí van ceros. Ahora, si hay grupos de ceros conjuntos, esto se puede reemplazar como dos puntos, pero con un cuidado importante de que solo se puede hacer una vez, porque si lo Ujú. hacen dos veces queda, ya no es una dirección válida, ¿no? Entonces, yo podría eliminar todos estos ceros de aquí, fíjense. De hecho, acá puedo aplicar la primera regla también. Borrado, ceros iniciales. Y en vez de todos estos ceros, como están contiguos, Solo 2 puntos. solo le dejo en dos puntos. Esta sería la versión acortada de la dirección IP grande que vimos. Ahora, para asignar la IPv6 nos falta decirle cuántos de estos dígitos hexadecimales son para la red. Por eso ponemos el slash 64. Uy, perdón. Slash 64. Ahí en la, sí, sí sirve el slash. Sí, claro. 64. Sí, ajá, mire. Ahí ingresamos Ah, la ya, genial. primera dirección usable de la red IPv6. ¿Cuál sería la última? Póngase en que nos hubieran dicho, Sería 2000. asigne la última dirección usable. Sería. En vez del 1 sería F. Ujú. ¿Será? Fíjese, la F, F, última F, dirección F, 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 usable F, sería F, F. la 2001 DB8, haciendo ya el primer Claro. cero, la regla del primer cero eliminado. 1. Ah, Hasta ahí no, la no, no, porción claro. Sí, sí, de no, no. red. Correcto, sí, ya entendí. Aquí sería, mire, Sería F, 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 2 puntos, F, 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 ajá, 2 puntos, F, 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 2 puntos, y F, F. normalmente ubican la E, no la F. Hay una Ah, teoría que lo por la... revisamos, pero acuérdense que no hay broadcast, pero hay multicast, ¿no? En todo caso, esa es la primera usable. No, perdón, la última usable. Esa es la última usable. Nos piden la primera usable, pero esa sería la dirección del DNS. Nos pedía la dirección del DNS si estuviéramos trabajando en IPv6. Por ahora, como les digo, es un acercamiento al IPv6 en términos de la configuración. Quizá algo que debemos rescatar es que fíjense que dentro de la interfaz la variación es IPv6. IP para 4, IPv6 para 6 y claro, la dirección IP. Ahora, las direcciones IPv6 son dos, la GUA y la link local. Yo aquí podría configurar la link local. Si quisiera, podría hacer un IPv6 address, por ejemplo, pero al final tengo que decirle, esta de aquí que estoy configurando, una IPv6, es la link local. Si la quiero configurar para ayuda, está bien. Lo que pasa es que miren, no le voy a dar enter, solo me voy a ir acá al diagrama. Y es mucho mejor para el administrador tener una dirección, no esta, para identificar internamente a su red. Es decir, es mejor que acá podamos tener, por ejemplo, esto, fíjense. F, uy, no se ve. Ya le agrando, ya le agrando. Miren, si con esta, uy, y acá pongámosle la 2. Esta parte de la red, si tiene esta máquina que de hecho lo tiene, y esta máquina, una IPv6 link local, ya se va a poder comunicar con esta link local. Ahora, la link local se crea aunque nosotros no la pongamos. Puede quedarse sin GUA, sin Global Unicast Address, pero no puede funcionar sin la link local. El tema está que asignándola es mucho más fácil la administración sabiendo de que esta es la 1 y esta es la interfaz 2. Esta puede ser la gigabit 01, esta es la gigabit 02 y ayuda un poco en términos de la administración. Pero no es obligatorio escribirla. De hecho, nosotros no la vamos a poner y quiero, déjenme ver, acá parece que se me fue una copia. Ya quiero mostrarles cómo se vería. Uy, ¿listo?
No le mandamos la link local y solo mandamos la IPv4 y IPv6. ¿Qué necesitaríamos? Hacerle un no shutdown. Y ahí se prende la interfaz. Vamos a la otra interfaz y ahí avancemos un poco más. Fíjense. Sería interfaz Gigabit Ethernet 01. Description. Digamos que esta es la LAN. No importa si utilizamos mayúsculas o minúsculas, ¿no? En realidad. Listo. A nivel de IPv4, IP address, ya sabemos, 192.168.2.1 es 255.255.250. ¿Cuál sería a nivel de IPv6? Fíjense, miren la diferencia. Si ven los 4 primeros extetos terminan en 1. Estos son los que me indican la red. Acá son los mismos, pero este ya es la red 2. Toda esta es la red. ¿De acuerdo? Y pues la primera usable en este sentido sería la 2001 DB2001 DB8. Ya saben que hay un 0 ahí al inicio. Acá 2, 2.2.1/64. ¿De acuerdo? Y hacemos un shutdown. Ahí se ha aprendido. Miren, déjenme hacerle un write para grabar la configuración y veamos qué más me pide. Ya está esto, después tengo que trabajar con el switch, nada más. Entonces, antes de avanzar, déjeme hacer un recuento porque esto es importante. A nivel de los equipos, usted sabe, si venimos acá, por ejemplo, al equipo y nos vamos al PROM y hacemos un ARP-A, no hay tabla de dirección ARP. Para que los equipos puedan comunicarse necesitan IP, pero también MAC, ¿de acuerdo? Esa combinación, si no, no funciona. Cuando este equipo quiera comunicarse, lo primero que va a hacer es un ARP reply, un ARP request, y el destino le debe contestar con un ARP reply, y ahí sí llena la tabla de direcciones, la tabla ARP, perdón, y ya puede comunicarse. A nivel del switch, habíamos dicho que la tabla es la tabla de direcciones MAC, y esa ya le vamos a ver ahora mismo, pero esta es la base del funcionamiento. Ya habíamos dicho que a nivel del router, la tabla con la que está comparando cada momento es la tabla de enrutamiento. Esta tabla de enrutamiento, o en este caso, fíjense, haciendo un show IP-route, ya tenemos rutas, que por ahora son las rutas directamente conectadas. Pero ¿qué significa esto en realidad? Es que cuando una de estas máquinas, le achiqué para que se pueda ver todo, cuando una de estas máquinas de acá se intenten comunicar con otra máquina de otra red, lo que el router sabe es esto. Es decir, si llega un paquete a este router diciendo, yo quiero comunicarme con una máquina que está en la red 192.168.2.0, el router coge eso y transforma a ceros y unos al código binario y empieza a comparar con estas redes. Esto es lo que él conoce, lo que el router conoce en términos de a dónde llegar. Si llega un paquete que va dirigido a algo que no sea esto, el paquete se descarta, porque el router no sabe qué hacer con él. Pero si va dirigido a estas redes, entonces el router empieza a revisar y dice, ah, miren, va a esta red, entonces tengo que sacar ese paquete por la Gigabit Ethernet 01 y por ahí lo saca. Tiene conectado directamente estas redes. Cada vez que conectamos o prendemos una interfaz y le asignamos direccionamiento, se va a añadir. Pero no es la única forma. De hecho, el CCNA2 empieza configurando o trabajando en el enrutamiento dinámico. Y el protocolo que utilizamos es OSPF. ¿Se han preguntado alguna vez por qué? Si es que, fíjense que Cisco tiene sus protocolos de enrutamiento propietarios. Ejemplo de eso es EIGRP. Es un protocolo de enrutamiento de interiores y de exteriores, pero es propietario de Cisco. Tiene las características que Cisco ha definido y de hecho Cisco confía en su protocolo. OSPF es un protocolo de enrutamiento de estado de enlace, pero no es de Cisco. Es un protocolo abierto. Pero resulta que la mayor cantidad de equipos, Cisco o no Cisco, utilizan OSPF. La pregunta es,
¿Por qué si Cisco tiene sus propios protocolos de enrutamiento? ¿Por qué será que al final del día utiliza más frecuentemente un protocolo que no es el suyo, que es OSPF? ¿Por qué creen que sucede? Por compatibilidad con otros equipos. Exacto. El tema es que no todos tienen equipo Cisco y para poderse comunicar necesitamos configurar OSPF. Si configuran solo IGRP, no van a poder intercambiar rutas o tablas de adyacencia y demás, dependiendo del protocolo, con otros routers que no sean Cisco. Por eso es que utilizan OSPF para pues, mantener, como bien dice el Inge, esa conexión con otros equipos y que pueda funcionar, ¿no? Esa es la idea. En todo caso, aquí no está configurado nada eh, con protocolo de enrutamiento dinámico. Todo es estático y son redes directamente conectadas. Entonces, llega un paquete al router. Si no está aquí la ruta, el router descarta el paquete porque no sabe por dónde llegar. ¿Qué dice? Sí, Una preguntita respecto a esa regla ahí. Bueno, ahí hay un router que están conectados a dos switches, ¿verdad? Eso ajá, es en ese diseño está por un cable, ¿verdad? Por el Gigabyte Ethernet, creo. sí, sí. Ya, Aquí, ese equipo router de ahí, ¿cuántas entradas tiene para hacer eso? O sea, ¿cuántas se pueden conectar a eso? a este de aquí, Ajá, este así. físicamente tiene, le veíamos, tiene solo dos interfaces Gigabit Ethernet, fíjese, show, Y si deseo conectar más redes, ¿cómo haría ahí? O sea, sí, más switch. O ya no podría. no, o sea, dependiendo si es que el equipo nos da la flexibilidad de añadir Ah, ya. otro módulo de direcciones. Ah, Normalmente, se agregan módulos. claro, fíjese que le vamos a ver al equipo en la parte física, déjenme Sí, sí, sí. muevo, me voy acá, pues acá yo tengo los módulos, espero que esto pueda ver. Ya, ya. ¿Sí? Entonces, yo por ejemplo vengo y le añado este módulo de direcciones seriales. Tiene que estar el Tiene que equipo estar apagado, ¿no? apagado. Claro, pero Ah, yo le añadiría acá los seriales o los demás puertos ya, para ya. irle creciendo o permitir que vaya creciendo el router. Ahora, fíjese que QoS parte de la idea de que los recursos faltan y las necesidades sobran, ¿no? Es decir, que el router no está diseñado para que tenga la misma cantidad de interfaces que el switch, porque si no le colapsaríamos, ¿no? Porque ya de por sí con esas interfaces que viene por el trabajo de enrutamiento que hace, está chuta, funciona en extremis, pero no está diseñado para que tenga muchas interfaces como el switch, que tiene pues 24 interfaces, fase Ethernet y las gigabit Ethernet, incluso hay unos de 48 fase Ethernet, pero porque tiene otro funcionamiento, que es el que hemos visto, el tema del switching. Acá el enrutamiento pues tiene otro. Hay varias formas de crear esa tablita, lo vamos a discutir en lo posterior, pero básicamente la tabla de enrutamiento, como les decía, es esta. Ahora bien, QoS dice que si llega un paquete que este router, voy a poner otra vez la tabla de enrutamiento, si llega un paquete que este router no conoce, la idea es que no lo descarte. Entonces debemos asegurar de alguna manera de que los paquetes no se descarten, ya sea porque el router no conoce cómo dirigirlo, no conoce directamente cómo tratarlo, o porque tiene tantos paquetes aquí que se han ido encolando que le toca empezar a descartar. Y incluso si pasaría eso, el tema es que el kiwi que se va formando ahí tenga una clasificación. Que nosotros digamos, mira, esto dale prioridad sobre esto. Si viene una comunicación de voz, esa tiene más prioridad que la comunicación de video. Y la voz tiene más prioridad que la comunicación de datos. Así que si llega algo de voz, a esa priorízale. O el tráfico que nosotros consideremos podemos ir priorizando. Eso es lo que hace QoS y se aplica al router, al switch y al límite hasta donde queremos que se extienda, normalmente hasta el último punto antes de conectar al equipo terminal. Pero en algunos casos incluso incluye al equipo terminal, por ejemplo los teléfonos IP. Ahí se incluye la configuración de calidad de servicio, incluido el teléfono IP. Bueno, eso es tema de quizás una clase en lo posterior. Por ahora, este es el router y esta es la configuración que se tiene. Entonces, nada más hagámosle un copy running startup config. Miren, cuando fue diseñado el router, se lo creó o se estableció un archivo de configuración, o más que un archivo, un registro de configuración.
Ese registro de configuración le dice al router cuando se está prendiendo, por ejemplo, fíjense, hacemos un reload y el el registro, perdón, de configuración le va a decir al router qué tiene que cargar. Pasa la rutina Power on Cell Test y le va a decir al router, carga esto o carga este otro. Cisco 1 era la consola y Enable era class. Fíjense que si hacemos un show version y me voy hasta el final, ese registro de configuración me permite recuperarle al router si tuvo o si tuviera algún evento en el que me olvide la contraseña. Por ejemplo, el registro de configuración normal para que el router funcione normalmente está en hexadecimal 2102. Esto le indica al router, cada vez que te inicies, después del Power on Cell Test, ve y carga los archivos de configuración de la NVRAM. ¿De acuerdo? Si le cambiamos esa configuración, le podríamos decir al router, mira, no cargues los archivos de configuración por alguna razón. ¿Cuál puede ser una de esas razones? Pues una de esas razones es que nos olvidamos la contraseña. Fíjense que ya tenemos configuración en este equipo. Si hacemos un show running config, tenemos un service password encryption, un nombre, un enable secret, y ya tenemos configurado direccionamiento IPv4 e IPv6 a las interfaces y tenemos protección en las líneas de las interfaces, además de un banner mode que también lo tenemos puesto. Ahora, voy al modo de configuración global y me voy al line console 0. El password que habíamos puesto es Cisco 1. Miren, este posiblemente sea más difícil de aprender. Pero salgamos y hagamos aquí un copy running config start of config. Ahora sí, ¿quién se acuerda? Mm. Difícil, ¿no? Ahora, eso no va a pasar, pero por otras diferentes causas puede ser que se cambió y no conocemos o algo. ¿Qué pasa en esos casos? Entonces, ahí entra en funcionamiento ese registro de configuración. Tiene varios propósitos. De hecho, fíjense que aquí están algunas de las formas en que en el registro de configuración puede establecerse. El registro de configuración normal es el que nosotros veíamos acá. Fíjense que si subimos, aquí está, o sea, de hecho podríamos copiar la contraseña por si nos pasa algo, pero no. 21 por 02 es la configuración normal. Así funcionan los equipos normalmente. Si nosotros cambiamos a alguno de estos parámetros, dependerá en función de qué queremos cambiar. Pero vamos a centrarnos en este, miren, en el modo 2142. ¿Por qué? Porque configurado el registro con este valor, va a ignorar la NVRAM. ¿Qué está guardado en la no volátil RAM? El archivo de configuración. Cada vez que prendemos el router, se carga ese archivo de configuración. Por eso me pide contraseña. Si es que le dejamos, no le borramos, si le dejamos ahí y ingresamos al router y después que estemos dentro del router le cargamos, vamos a poder ingresar, lo que ahora no podemos. Entonces hay que cambiar el registro de configuración. Entonces, fíjense, no sabemos la clave, pues ya no podemos ingresar. Cuando tenemos el equipo físico, lo que hay que hacer es apagarlo, ¿no? Más que apagarlo, reiniciarlo. Pero como ya no podemos ingresar, ya no podemos hacer un reload. Entonces hay que apagarle. El tema es que cuando se esté prendiendo, lo que pasa en el router es que empieza a cargar el archivo de configuración. Pasa el Power on Cell Test y empieza a cargar la imagen. Y luego la imagen el archivo de configuración. Cuando esté cargando la imagen del sistema operativo, debemos interrumpir. Y una vez que le interrumpimos, entramos en el modo de recuperación, en el modo ROMON. En ese modo ROMON es donde vamos a cambiar ese archivo de configuración, ese registro de configuración. En otras palabras, lo que les decía es que fíjense, voy a conectarme desde acá. Aquí está esta máquina, voy a hacer una conexión hacia el router y acá en el router vamos a ponerle, por ejemplo, ahí, ¿ya? Entonces miren, lo que quiero es que veamos un poco cómo se visualiza. Aquí está, estoy desde la máquina. Y aquí está el router. Déjenme cerrar esto un momentito. Ahí.
Aquí estoy conectado desde una máquina con el cable de consola y este es el equipo físico. En el equipo físico lo que quiero es apagarle. Entonces fíjense que me voy acá al router y lo apago. La idea es que apagándolo y prendiéndolo, si ustedes tienen el equipo físico, bueno, le apagan, le prendan, pasa el Power On Cell Test y se empieza a cargar la imagen del sistema operativo. Ahí hay que interrumpirle con un control C para que deje de cargar y entre en el modo de recuperación. Entonces fíjense que ya la apago, le prendo y ahí empieza a cargar. Entonces cuando empieza a cargar, debemos darle un control C, se aborta o se interrumpe el proceso de carga de imagen, ya pasó por Google Cell Test, y entramos en un modo de recuperación. Este modo de recuperación tiene comandos básicos. ¿Qué comandos? Fíjense, esencialmente estos de aquí, para configurar la variable de entorno de la imagen del sistema operativo, para la ayuda, para reiniciar, para setear algunos valores o para el confreg, es el registro de configuración. Entonces lo que decíamos es que este confreg es el que debemos cambiar. En este modo Rumon no funciona el tab. Han visto que normalmente pensamos escribir conf, le ponen tab y les completa, como en Linux, ¿no? Les va completando las secuencias. Acá no funciona eso, hay que completar la palabra escrita por si le utilizan el tab y no les funciona. ¿A dónde vamos a cambiar? 21 por 042. ¿Por qué? Porque queremos que ignore lo que está en la NVRAM. Ya le hemos cambiado y hacemos un reset. Pues miren, vuelve a cargarse nuevamente el equipo. Pasó el Power On Cell Test y está cargando la imagen. Eso no podemos evitar que cargue la imagen. Pero ya no queremos que cargue la imagen. Miren, ya no me cargó la configuración. Dije una cosa incorrecta. No es que queremos evitar que cargue la imagen. Queremos evitar que cargue el archivo de configuración. La imagen de ley tiene que cargar. Entonces, ya no me cargó el archivo de configuración. Miren, ya estoy adentro del router. El tema es que no me ha cargado nombres ni nada. Si nosotros hacemos, fíjense, si hacemos un show y route, no hay ninguna ruta. O sea, está vacío. No significa que se perdió todo lo que teníamos hecho. Todo está en el archivo de configuración. Es decir, si hacemos un show startup config, miren, aquí está nuestro enable secret, el service password encryption, el nombre del router y aquí está nuestra configuración de interfaces. El tema es que le dijimos no lo cargues. Ya estando aquí, usualmente lo que hacemos nosotros es copy running config, startup config. Copia de la memoria RAM de lo que estamos grabando en este momento a la no volátil RAM. A la no volátil RAM, sí, a la NVRAM. El Pero ya se problema, puede cambiar la contraseña, ¿no? exacto, De el otra. problema era que no sabíamos la contraseña, entonces nos vamos a la configuración de terminal line console 0 y nuestro password ahora sí era Cisco, ¿no? Y lo aplicamos el Cisco, uy, perdón. Y con esto ya podemos hacer un copy, running, perdón, startup config. No, running, a ver, Está. no, primero debía copiarle. Sí, pero no le he copiado la configuración. Es decir, primero debo hacer un copy startup config, running config. Fíjense que ya cambió hasta el nombre. Ahora sí le cambiamos la contraseña, ¿de acuerdo? Porque es lo que no sabemos, ¿no? Entonces, line console 0, password Cisco, y ahora sí le mandamos a copiar. Copy running config, startup config. Pero lo primero era recuperar toda la configuración anterior, porque si le mandábamos ahorita un copy running config, startup config, no teníamos nada en el running config. Se iba a reemplazar y solo se iba a quedar la contraseña que pusimos. Entonces lo primero era recuperar todo lo que teníamos y ahí sí cambiar la contraseña porque ya estamos adentro. Hagámosle un exit y fíjense, ahora sí Cisco, ya. Esa sería la forma para recuperar y no perder la configuración que tengamos. De hecho, miren, si hacemos un class show running config, ahora sí ya está todo cargado. Porque lo teníamos ahí, pero no lo cargamos y ahora ya está cargado. ¿Qué nos faltaría? Ya está ahí. ¿Qué es lo que nos faltaría ahí? Ya le cambiamos, recuperamos y todo. ¿Qué se nos quedó alterado? El Ah, inicio del registro que es 2142, a poner el Exacto. normal.
el registro. Entonces, miren, nos vamos a la configuración de terminal, siempre todo, configuración desde la configuración de terminal. Y hacemos déjenme ver, config registro. El valor normal era el 2102. Nosotros le cambiamos a 2142 para que ignore la N, ¿verdad? Entonces hacemos un cambio, salimos y hacemos un reload. Yes. Porque le cambiamos el registro, nos pide si queremos guardar. Y ahora sí ya queda cambiado a como estaba antes, para que siempre que si se vuelve a reiniciar por alguna razón, se levante el código Normalmente. correcto. Exacto. Entonces miren, ahí está. Password Cisco, enable, sería class. Ya está. Ese sería el proceso, Inges. ¿De acuerdo? De todas maneras, esto como saben queda grabado. Les pasamos el enlace y pueden recapitularlo y verlo nuevamente si se quisiera. Chuta, estamos quedando cortos de tiempo. Una cosa importante, no importa si es que no lo completamos, nuestra próxima clase lo completamos partiendo del laboratorio. Una cosa importante, cuando pasa esto de la recuperación, fíjense, hay que prender las interfaces, no se prenden por sí solas, ¿no? Pues por eso está en rojo. Ingresemos a la configuración de terminal, vamos a la interfaz Gigabit Ethernet 00. De hecho, podemos hacer un range 0, 1, 2, perdón, 0, 0, 1. Creo que el 2 no. Y hacemos un no shutdown. Lo que pasa es que para no entrarnos, póngase que teníamos unas 4 interfaces Gigabit Ethernet, el range es muy usable, ¿no? Para no entrar a la una, salir, entrar a la otra, salir, más bien le cojo las interfaces en el rango de la 0 a la 1, son las dos que hay, y le prendemos. Ahí sí ya se prendió, ¿de acuerdo? Déjenme copiarle nada más acá, listo, ya. Ahí sí están prendidas. Centrémonos por ahora en este switch. Tal vez este debemos completar después, pero centrémonos en este switch. Y lo que nos dice es que, nuevamente, apliquemos nombres, apliquemos la seguridad a nivel del acceso, el banner, pero además apliquemos la configuración básica del switch. ¿De acuerdo? Entonces, ingresemos a este switch. De hecho, lo ideal, como ustedes saben, sería utilizar la conexión terminal. Y aquí está nuestro switch. No tenemos, me parece que nada de configuración. No tenemos nada. Entonces, miren, vamos al modo de configuración global, llegamos a un hostname, pongamos switch 1, el banner mod, ya sabemos. Si me olvido algo, ahí me van corrigiendo, por favor. Listo, hagamos un enable, ya que estamos aquí, un enable secret, no password. Enable secret me decía que ponga class. Service password encryption, line console 0, password Cisco 1, ¿verdad? Login, excepten mount 530, line PTY, password Cisco 2, login, transport input SSH, hemos dicho solo el seguro, y el accepting out 530. ¿Qué me estaría faltando? Un copy, running config, start of config. Uy, me falta un do. Ya. Fíjense, show MAC address table. Este switch, esta es la MAC. Mira. Así es como se ve la MAC. Esa que puede ser inundada haciendo un MAC desde el Kali Linux. Se ve así. Entonces, ¿qué saben? Que a la Gigabit 02 está conectada esta MAC. No sé cuál es la Gigabit 02. Veamos. Esta es la... Faz Ethernet 03. Faz Ethernet 02. Y esta es la Faz Ethernet, posiblemente la 01. Sí, y esta de acá debe ser la Gigabit Ethernet 02. Y la que está al otro switch es la Gigabit Ethernet 01. Entonces, Faz Ethernet 1 La línea entrecortada, ¿qué quería decir, Eduardo? es un cable cruzado.
Ajá. Este es un cable directo, normalmente para conectar equipos de la misma capa es cable Ah, cruzado. ya, sí, ya Ajá. me acordé. Sí, es verdad, de la Pero misma este es capa que cable usamos. cruzado. Aunque, como les decía, hay una característica que es el AutoMDX. De hecho, fíjense que ya que le topo el tema, si es que voy al modo de configuración y pongo un, déjeme ver, MDX Auto, no, mm, déjeme ver, configuración, perdón, interfaz Gigabit Ethernet 01. Aquí está bien. Este viene activado por defecto en Enable, ¿de acuerdo? Y lo que me hace es detectar, independientemente del cable que conecte, me detecta y funciona y trabaja de forma adecuada, independientemente del cable que conecte, ¿ok? Ya, entonces, El cable celeste, ¿qué quiere decir? cable de consola. Este es con el que puedo conectarme para que se abra la consola, sino para poder ver esto, ¿de acuerdo? Fíjense que yo desde una máquina, porque el Switch no tiene una pantallita. Entonces conecto el cable de consola, que es un cable azul en realidad, y lo que hago es abrir mi máquina donde está corriendo Linux, Windows, Mac y abrir una sesión de terminal y desde ahí me conecto al Switch. Pero ya en el dispositivo real es como un cable de red mismo, ¿verdad? Sí, así es. Un cable de red. Ah, ya. Ya, entonces fíjense, hasta ahí tenemos configurado nuestro Switch. Ahora, ¿cuál es la estructura básica de seguridad? Bueno, nos dice que los puertos no utilizados deben estar en una VLAN no utilizada. Hay una teoría del tema de switch, no es el tema del CCNA trabajar en la teoría del tema de switch, porque intervienen VLAN, hay varios tipos de VLANs, pero en términos generales, la VLAN por defecto con la que vienen los switch es la VLAN, que además es la VLAN de administración, esa misma es la VLAN nativa, no hay cómo eliminarla, es la VLAN 1. Todos los puertos están asignados a esa VLAN. La creación de VLAN es importante. Nosotros hacemos VLAN y creamos VLAN a partir del CCNA 2, después después de revisar cómo funciona el switch. Fíjense que le cogemos al switch y le abrimos para ver otro tanto de elementos que son importantes. El punto está que como medio de seguridad, los puertos que no están siendo utilizados deben ser apagados y mandados a una VLAN que no se esté utilizando. Por ejemplo, fíjense, normalmente la 99, 999 se utiliza para administración, pero aquí ponerle, eh, por ejemplo, uy, perdón. Lo que hemos hecho es crear una VLAN 99 y ponerle el nombre sin uso. Es que salimos de acá por un momento y hacemos un show VLAN brief, fíjense. Las VLAN por defecto es esta, la VLAN 1, que a su vez cumple el papel de todas las diferentes VLAN que hay. Todos los puertos están asignados a esta VLAN. La primera regla de seguridad dice, si de estos puertos usted sabe que al menos inicialmente no va a ocupar estos, no les deje ahí prendidos para que aunque se conecte a alguien, no funcione. Entonces apáguelos y mándelos a la VLAN 99 que son sin uso. Y si en algún momento debe usarlos, sáquenlos de la VLAN sin uso y pónganlos en la VLAN que corresponde. Para hacer eso, en este caso, vamos a asumir, no es real, pero vamos a asumir que solo estos puertos se están usando. Por alguna razón no se utilizan algo más. Digo, no es real porque lo usual en los switches es que al menos la gran mayoría de puertos estén utilizados. Pero pensemos así. Entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos a la configuración de terminal y hacemos un interface nuevamente, range. Fase Ethernet 0, el puerto usado es el 1, 2 y 3. Eso significa que desde el puerto 4 al 24 no están siendo usados. ¿Qué hago con esos puertos que no están siendo usados? Debo primero declararlos como puertos de modo acceso. Uno de los ingenieros nos decía, fíjense que si le ponemos, si le ponemos a un puerto del switch en modo no seguro o inseguro, pero ese es un puerto troncal, se dañaría porque le fregaríamos del funcionamiento correcto y entraría en bucle de capa 2.
Pero si nosotros sabemos que esos puertos están destinados solo para máquinas finales, lo ideal es que sean no seguros y estén en modo acceso, no en modo troncal. Les repito, hay un conjunto de teoría que lo vamos a ir revisando. No quiero, usualmente yo trato de dar el ejemplo completo. Por ahora les pido que nada más lo veamos como una estructura general en términos de los principios básicos del aseguramiento del switch. Si hay puertos que no se utilizan, a todos esos puertos que no se utilizan deben enviarse a una VLAN que sea una VLAN sin uso. Eso estamos haciendo, o eso vamos a hacer. Hemos cogido las interfaces o los puertos del 4 al 24, porque aquí solo tenemos conectado el 1, 2 y 3, hablando de los Fast Ethernet. Los 2 Gigabit Ethernet se están usando, entonces esos no. Lo primero es hacer un switch port access mode. Es VLAN. No, Perdón, ahí. mm, Switch port mode AX, es decir, que estén en modo acceso. Todos los puertos que eso. van a usuarios finales deben estar en modo acceso. ¿Cuál es la otra forma o el otro modo? Es el modo troncal. Cuando yo conecto dos switch, por ejemplo acá, estos deben estar en modo troncal para que puedan interconectar VLANs. Pero si yo dejo un puerto en modo troncal, puede que alguien traiga su switch acá y va a crear un enlace troncal si alguien trae su propio switch. Y eso ya es peligroso, eso no debe pasar. Para que no pase, los puertos que no deben ir a switch, que yo sé que van a usuarios finales, siempre en modo acceso. Primero. Y segundo, switch port access VLAN. Y fíjense que debo poner la VLAN que creamos. La VLAN que creamos es la 99, creo. Sí, 99. ¿Ya? 99, es decir, le estamos diciendo, coge todos esos puertos y pásales a la VLAN 99. Y finalmente hacemos un shutdown, que se apaguen todos los puertos. Entonces, veámosle nuevamente, hagamos un show VLAN brief y fíjense. Ahora, en la VLAN que estamos utilizando por defecto, solo quedaron los 3 Fast Ethernet y los 2 Gigabit Ethernet. Todos estos, además de estar apagados, están en modo acceso y ya pasaron a la VLAN 99 sin uso. Si en algún momento debo usar, pues yo sé que debo pasarle nuevamente a alguna de las VLAN y voy a tener el control de aquello. ¿De acuerdo? Si alguien conecta una máquina, ya está apagada. Y si le prenderíamos por alguna razón, están en modo acceso. Si alguien conecta un switch, no van a funcionar. Fíjense que es el modo básico de seguridad. ¿Por qué? Porque no estamos previniendo de que se conecten varias Mac. Lo ideal es trabajar, solo déjenme mostrarles, fíjense. Uno. Uy, perdón. Lo ideal es esto, miren. Cuando hablamos de seguridad del switch, nos referimos a esto. A que el puerto debe estar habilitado a la seguridad. A que yo debo indicarle aquí, miren, qué método de violación utilizo si hay una violación. Le apago, informo, grabo. Yo debo indicarle acá cuántas MAC address máximo puede grabar o puede atender. Y si no, que entre en modo de violación. Acá le indicamos qué dirección MAC es la que debe conectarse por último. Nosotros podemos decir, a este puerto se conecta esta MAC, ninguna otra. Que puede ser un poco costoso, pero puede ser. Y fíjense que acá abajo me dice cuántas violaciones del puerto ha habido. Este es un contador que va sumando cada vez que ha habido violaciones. Esta es la configuración a lo que nos referimos con la seguridad del switch. Ahora, no es la única. Aparte de eso, hay otra configuración para que no se pasen o no se hagan pasar como DHCP, para que no nos generen un problema con el ARP. Lo que pasa es que fíjense que por una parte debemos manejar la seguridad, pero al mismo tiempo debemos continuar dando servicio, pues. Si nosotros simplemente cogemos y bloqueamos todo, cuando el ARP se ejecute aquí, por ejemplo, para que esta máquina se conecte a esta máquina y está bloqueado todo, ya no va a poder comunicarse porque el ARP va a mandar broadcast y si bloqueamos eso va a haber un problema. Entonces
El tema es ir controlando, pero que siga siendo funcional y eficiente la red. De todas maneras, para el tema de seguridad básica, lo que hay que hacer entonces es mandar los puertos a una VLAN que no se esté utilizando y apagarles poniéndolos en modo de acceso. Hay puertos que sí se están usando, que son dirigidos a usuarios finales. Como sabemos que son usuarios o máquinas finales, deben también estar en modo acceso, aunque estén prendidos. Entonces, lo segundo, que es la configuración de seguridad básica, es que ingresamos ahora a las interfaces, pero que están prendidas, ya no se deben apagar. Van desde la 1 hasta la 3. Perdón, fase Ethernet Interface. Range. A estos hay que ponerle Switch Port Mode Access. Ya están definidos en modo acceso. ¿De acuerdo? No les apagamos, pero ya están definidos en modo acceso. Esa es la configuración básica. Eso es como mínimo lo que debemos hacer. Después viene toda una teoría del tema de enlaces troncales, de las VLAN, del etiquetamiento de VLAN, de la estructura del STP y no permitir que se puedan dañar o aprovechar el broadcast del ARP o el broadcast del DHCP, pero que ya no interviene en este módulo, ¿no? De todas maneras, fíjense, esta es la configuración del switch, la parte básica. Lo mismo habrá que hacer acá, pero por el tiempo ya no nos avanzó. No sé si tienen alguna consulta hasta ahí. En nuestra próxima clase, en nuestro próximo día sábado, vamos a iniciar completando esta parte de recuperar la contraseña del switch. No es lo mismo que el router. Vamos a iniciar recuperando aquello. Y trabajando esencialmente enfocándonos en lo que es IPv6, en todo lo que es red, IPv4, IPv6, pero a nivel de la capa de red. Eso, Inges.